El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Y ya estamos con todo listo para arrancar la columna del IGIRE, del Instituto de Investigaciones Sociohistóricas Regionales. Y tenemos un invitado muy querido. Sí, además no porque, los queremos a todos. No, pero a Pablo no. además lo conocemos. Sí. Y además trajo chipá. Eso. Vamos a lo importante. Yo te iba a proponer, lo hago al aire acá, sí. que venga todos los días, Pablo. Sí, no sé si va a poder chipá. traer. Si no trae chipá ni en pedo. Que ni aparezca. No, yo voy a hablar con la gente del IGIR que sea un canon, una cosa así. Que sea Y estaría bien, así les damos más bola según... Pablo, Pablo Suárez está hablando, está aquí con nosotros, así que lo saludamos. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? Gracias a Esteban, gracias a Lucía. Bueno, bienvenido. Traes un temazo, ¿eh? Mirá, un tema que, aunque parezca mentira, ha sido poco abordado en la historia de Rosario. Viste que hay temas que son, por ejemplo, el rosariazo. Uf. Es un tema que es poco abordado en la historia fría. En la historia de Rosario en general solamente lo trabajaron los historiadores más vinculados a las luchas sociales y todo eso. Pero es un tema que sin duda está instalado en la vida de los rosarinos, en la memoria del Rosario. Después que se hable poco o no, bueno, esos son los traumas también, eso pasa en la vida de las personas. Hay cosas que uno no habla mucho, pero están muy presentes. Pero hay razones por las cuales de algo se habla o se deja de hablar. Exacto, sí. En el caso de las inundaciones de Rosario, es llamativa la ausencia. Siendo que hubo muchas inundaciones y que la última fue en el 86. La última grande en el 86. Después en 2007 hubo una en la zona norte, en el barrio Cristalería. Por ahí una inundación bastante importante. Pero bueno, aunque parezca mentira... Bueno, y barrio Nuevo Alberdi también. Claro, toda esa zona se inundó muchísimo. Y bueno, pero sin embargo esa historia... Hay unos videos dando vuelta, porque bueno, lo bueno es que ya existían... El video es como el incendio de las islas, digamos. Sí. Al haber video ya en otro tipo de registro, claro, que es audiovisual. Claro. Y inclusive las agrupaciones en aquel momento, las que estaban militando ahí en el Nuevo Alberdi, como las de las islas, la gente que trabaja por esos espacios, ya filma, produce sus documentales y todo eso. Pero la historia que traemos hoy no tiene su historia escrita todavía. Estamos laburando en eso, estamos trabajando en eso. Y decir estamos es un poco porque no logré, digamos, viste que uno trata de, cuando a uno le gusta algo, trata de contagiar totalmente. Bueno, vení, escuchá esta música, bueno, vos con la música, escuchá esto. Bueno, con la historia del agua está complicado. Pero bueno, por ejemplo en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, que tuvo grandes inundaciones durante el siglo XX, y bueno, tuvo que esperar la del siglo XXI, la de 2003, que fue una gran inundación, muy grande inundación. Y que al día de hoy es un trauma muy grande para el santafesino. Porque ¿no? está viva esa gente. Exactamente. Digamos. Viste el tema de las transmisiones a esta gente, nadie le tuvo que transmitir nada. Lo vivieron. Y entonces ahí sí aparecieron algunos trabajos de historia. Desde las ciencias sociales hubo gente que dijo, vamos a poner un poco la mirada sobre esto, que es el impacto que genera en la sociedad una inundación, en la ciudad, es muy fuerte. Y se les ha hecho, quizás ahora, parte de la identidad. Viste que la identidad de las ciudades se conforma también a partir de hechos positivos, muy 300 años, con otra bandera, Central y Ñubel, y también de cosas traumáticas, como pueden ser una inundación. Pero bueno, en la historia de Rosario... todavía no entró el tema. ¿Vos nos querés invitar a un nuevo trauma? ¿A un nuevo viejo trauma? No, pero... Exacto. Pero, ¿a vos te parece que estamos cortos de trauma? Pero lo importante es que es generar miedo en la gente, que es lo que uno... que para eso como historiador uno viene a... Los historiadores muchas veces venimos a decir, ojo que puede pasar. O sea, y sí. Que a tu generación no le haya pasado, no significa que no vaya a pasar. Viste, qué sé yo, en Santa Fe la gran inundación fue del 1905, una grandísima inundación, y después la otra del 82, que fue muy importante, la que se llevó el puente colgante, el famoso puente colgante, se la llevó, y después, bueno, ahí ya la fue viviendo. La que yo traigo hoy, porque la consigna que me dieron a mí en el instituto fue un hecho puntual, no un proceso, ni un asunto, nada. Un evento. Un hecho. Y las que elegí hoy son las del año 1931. O sea, ya dijiste o sea que hay varias. No. ¿O fue...? Hubo muchas, pero yo elegí... Hubo muchas, inclusive en la década del 30. Pero yo elegí la primera de esa serie,
Hubo una muy grande en el 14. Y después hay una secuencia en el 31, 33, 38 y 40. ¿Y en la misma zona de la ciudad? La misma zona, o sea, el mismo problema. Todo esto es en Arroyo Ludueña. Claro, ahí va. Pero también hubo en el Saladillo, porque obviamente son dos arroyos que si llueve allá arriba, traen el agua. La del 31, bueno, las lluvias, las inundaciones en general en Rosario se dan en abril, viento del sur, lluvia de abril, ya lo dijo Charly García, no hay que inventar nada, y en noviembre, que son las ferias de las colectividades, digamos, dos cosas que la tenemos muy claro. Si es feria de las colectividades, no es que llueve por la maldición gitana, señora, señor, en noviembre siempre llueve mucho, y la historia de las inundaciones del Ludueña te lo demuestra. Andá a los diarios en noviembre, claro, y ya sabes. Lo bueno dentro de todo, de trabajar inundaciones, es que en general, cuando vas a la pesquisa, vas al archivo y decís, dame los diarios de abril del año tal. Te ahorrás varios meses. Y después decís, vos sabés que en julio, no se va, en Rosario en julio no llueve ni loco. Entonces te ahorrás mucho laburo y decís, dame los de abril, dame los de noviembre. Sabiendo que si llovió, se adelantó un poco la lluvia en marzo, en abril tenés las noticias que dicen, está volviendo a la normalidad la situación en el Pablo de Graneros. Entonces ahí vas a marzo y decís, acá está en marzo. Pablo, esto puede servir para contagiar a otros historiadores e historiadoras. Me encantaría. La administración. Que me llamen. Dejo el teléfono acá en ¿cómo se dice? Teléfono, dejamos el número para... Bueno, las primeras de estas inundaciones del año 31, para empezar, ¿qué es una inundación? Una inundación es cuando un cauce natural, entre comillas, una laguna o un arroyo o un río, sale de su cauce histórico, no digamos decir natural porque es parte de su cuenca. Estamos hablando de una cuenca. Entonces, cuando un cauce de agua o un espejo de agua se desborda de su cauce, de sus tamaños habituales, sus límites habituales, y ocupa el espacio que las personas están ocupando. Vamos a simplificar, ¿no es cierto? Porque la Ludueña siempre creció. En la historia siempre llovió en abril y en noviembre, inclusive en 1420. Pero en 1420 probablemente vivirían aborígenes o nativos que decían, bueno, creció Ludueña, nos vamos más allá. Nos vamos un poquito para allá. Exacto. Sin embargo, consideramos que hay una inundación cuando ese desborde afecta alguna actividad humana, que puede ser la vivienda o puede ser los cultivos también porque claro, bueno, esto es muy, quizás ahí en los pagos del amigo Esteban no haya sufrido la ciudad la inundación, pero probablemente los campos sí. Y eso se considera inundado, ¿por qué? Porque se inundaron los campos sembrados. Antes no era inundación, era simplemente un flujo de agua que discurría o circulaba. La inundación del 31 la tenemos registrada en enero. O sea que el truquito de ir a abril y a noviembre puede fallar. Hay que hay que moverse un poco. Igual era verano, bueno. Sí, claro. Lluvia de verano. Entonces, y los titulares del diario son cosas como Rosario ya tiene su Maldonado. Porque recuerden que el arroyo histórico, y si alguien, acá seguramente algún lector de los que nunca faltan debe estar pensando en Borges, porque siempre hay que citar a Borges por cualquier pavada, recuérdenlo, es muy importante. Otro tip. Sí, siempre hay que citar a Borges. Estamos con un historiador borgiano, Lu, ¿eh? Totalmente. Y si decimos el Maldonado hay que nombrar a Borges, aunque sea tirado de los pelos, no importa. Bueno, Rosario ya tiene su Maldonado, entonces, que es el Ludueña crecido. Hasta ahí todo es muy simpático. Lo que pasa que es ese manso hilo de agua que cuando caen 4 gotas se convierte en un torrente. Bueno, no cayeron 4 gotas. Claro. Entonces, la prensa siempre es sensacionalista. El Ludueña, como ya saben todos los que lo cruzan ya yendo para Funes o para donde lo crucen, es efectivamente un triste hilo de agua que a veces ni agua tiene. Sin embargo, en las épocas de inundación, pues eso sí lo pueden buscar en los diarios de época, siempre buscando abril y noviembre, crece furibundamente y se lleva todo. O sea, es un río, imagínense un río de montaña cordobesa con esa fuerza, claro, pero que ocupa, en el caso de la del 86, 2 metros de agua por la calle Juan B. Justo, bajando violentamente, arrastrando autos, heladeras, la heladería La Smart que estaba en Juan B. Justo y Portugal, la excavó toda, levantó todos los pozos esta es la del 86, ¿no? Todos
los tanques de la gasolinería de la YPF que estaba en la esquina de donde ahora hay un hotel. No, y la fuerza del agua. La fuerza es incontenible. Entonces, ¿esto qué quiere? ¿Por qué iba lo de los tamaños de mínima y de máxima, Ludueña? Porque la gente ocupaba el espacio. Se confiaban diciendo, acá no pasa nada. Entonces ponían alguna cosa, gente que ocupaba, que ocupaba el cauce del arroyo, o que hacían unos pequeños puentecitos. Y también la negligencia, que no vamos a culparlo, de gente que tiraba cosas al arroyo. Ahí va. Obstaculizando un poco el cauce. De todos modos, esto comienza cuando empiezan a venderse a principios del siglo XX, primera década del 10, década del 20, lo que hoy es arroyito del Boulevard Rondó para la izquierda. Uh-huh. Porque para la derecha, para el lado del shopping o del Parque Alén, ahí sube, como todos pueden verlo al ir. Sin embargo, para la izquierda, para el lado del Empalme Granero, es muy bajo. Y empezaron a venderse terrenos, obviamente baratos, que es donde podían comprar la gente más humilde. Entonces esa gente ocupan esos terrenos, que son lo que hoy diríamos vulnerables, la vulnerabilidad ambiental que hoy conocemos. Bueno, esa gente consigue comprar ahí y esos especuladores venden esos terrenos y no existían las regulaciones que hoy existen. Es decir, no podés controlar ahí, no podés construir ahí, no podés habilitar que se construya ahí. Para recordar que los historiadores metemos miedo, recordemos que hay gente que está construyendo un campo de deportes en un lugar que se llama Damfield, y que dam significa represa. O sea, vos le estás poniendo a tu barrio, es como ponerle Inundalandia. Porque vos estás construyendo en una... ¿Te das cuenta, Esteban? Estás construyendo una represa. ¿Y sabés qué significa dam también? Maldito. Con N. Sí, pero este es dam... Y dam es tonto. Exacto. Bueno, y dam es las iniciales del Diego. Entonces, bueno, estas cuestiones... En la década del 30 los que estaban viviendo ahí eran los más pobres. Bien. Quizás lo que ha ocurrido después en estos últimos años, hay loteos de gente no tan pobre que ha construido de aguas abajo de la represa que están tomando un riesgo ahí. Incluso la gente que construyó sobre la represa este emprendimiento tuvo idas y vueltas porque es muy peligroso. Porque después lo paga, después de alguna manera el Estado puede terminar siendo culpable de eso, porque vos estás habilitando que la gente construya en un lugar donde al otro día se te inunda, todo eso es daño. Sí, no hay garantía de cómo pueda salir eso. Exacto. O sea, en los años 30 no había ningún problema porque los que se inundaban ahí eran los más pobres. Entonces, a lo sumo, se ponían en marcha, y esto es muy interesante, para ver cómo se fue haciendo el tramado social y de asistencia en la ciudad. Bueno, los bomberos, las compañías de ferrocarril, que tenían los terraplenes altos y ahí el agua no llegaba. Por eso van a ver una constante en todas las inundaciones en Empalme Graneros, los evacuados a los vagones del ferrocarril. Permanentemente. O sea, entonces se acerca la policía, se acerca el ejército, los bomberos, todas esas. No existía defensa civil ni Marcos Escajadillo, no existía todo eso, digamos. Las fuerzas vivas. Exacto. Sí, a veces sí, las fuerzas vivas que juntaban después colchones. Es interesante ver también cómo en ese momento cómo se fue armando ese entramado social donde algunos sindicatos empezaban a colaborar, junta de ropa, de colchones y todo eso en beneficio de los inundados, o gente con carros. Piensen que estamos en el año 30 en Empalme Graneros. Claro. Entonces, gente con carros que va a sacar inundados o a ayudarles a evacuarse a esa gente. Y te digo, es bien porque es una especie de prehistoria de lo que hoy llamaríamos defensa civil, porque la inundación todavía no terminaba de entrar en el imaginario social. Al no haber terremotos, no era una institución. No terminaba de entrar en la agenda de la municipalidad. Claro. Ahora, es una contingencia, una inundación indeseable, trágica, de mucha pérdida, pero, y más en ese momento, no debió haber sido fácil prever o prevenir. ¿O sí? Más o menos, porque en esta del 31, que fue la primera de este ciclo, digamos, lo que pasa es que el 31 fue un año muy especial, por eso lo elegí, porque además que inicia este ciclo de inundaciones de los 30, año de crisis, que va a culminar con el entubamiento de Ludueña, porque es 31, 33, 38, 40, bueno, muchachos, empecemos a resolver esto. Empecemos a resolver esto. Hidráulica. Sino que en el año 31 también se inundó en noviembre, un año niño.
Muy niño. Dios. Claro, full niño. Full niño. Entonces tuvieron otras inundaciones y ya podemos leer en los diarios de ese momento la asistencia, los reclamos a las fuerzas públicas, a la municipalidad, de que empiecen algo. O sea, dice el diario Democracia: por tal motivo se espera que las autoridades municipales dispondrán de una comisión de técnicos que estudie la forma de canalizar a la brevedad este arroyo. Claro, pero está bueno esto que decís, Pablo, que hay una lectura de cómo se construye un problema que atiende o no el municipio, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto lleva o cuánto daño tiene que hacer para construirse como un problema de alguna manera? Y aún así, la dificultad que van a encontrar siempre los municipios es qué tamaño de obra hacer. Si no tenés un conocimiento del ciclo largo, del cuándo, agua. cada cuánto Claro. llueve. Por ejemplo, en Rosario llueve 1000, 1100 por año. Cada tantos años, en la cuenca de Ludueña o el Saladillo, llueve 1500. O llueve 1000, pero caen 300 en 2 días. Claro. Y ahí se te va Chau, toda mierda. sí. Ahí se complica todo. Entonces, vos haces una obra, es muy divertido esto, vos haces una obra para un ciclo de lluvias determinado. Pero quizás haya un ciclo más largo. O sea, cada 50 años llueve 300 en un día. Ponele. Estoy diciendo números no tan lejanos, pero ponele. Pero cada 100 llueve 500 en un día. ¿Vos haces la obra para 300 o para 500? Claro. Es como una cancha de fútbol. Yo tengo un amigo que es especialista en estadios. Vos tenés que construir una cancha para tu club. No es agrónomo tu amigo. No, es ingeniero, pobre. Pero es bueno. Pero tiene corazón. Entonces vos haces una cancha para tu club. ¿De cuánto la haces? ¿Para jugar todos los partidos con 20.000 personas o para que el clásico se llene? Si la haces para llenar el clásico, donde van 50.000, Te queda vacía todos los otros sí. partidos. Pero el clásico vos querés jugarlo en tu cancha y querés vender esas 50.000 entradas. Bueno, esto es lo mismo. Vos haces una obra para tu ciclo de lluvias de 50 años o de 100 años. La obra de 100 años probablemente nunca se use, como la cancha que se llena una vez por año. Más cuando se trata de gestiones, Sin ¿no? embargo, claro. Porque también, sí, y uno no sabe si en 4 años Exacto. va a estar, ¿no? Lo que es interesante en este caso es cómo se va expandiendo la ciudad hacia esos barrios como el Saladillo, como Empalme, y no es solo ocupar el espacio, no es solo la municipalidad habilitando construcciones y edificaciones, llevando servicios, sino después en algún momento, si no tomás este otro tipo de precauciones, te puede volver en contra la gestión del espacio urbano. Y ahí es donde empiezan las obras, que son obras que en general las tiene que emprender provincia o nación, Claro. no la MUNI, porque son obras grandes. Es entubar grandes tramos, la zona más baja, que es el arroyo Ludueña, ya todos más o menos saben, está entubada desde Circunvalación, más o menos. No, un poco más acá, pasa el Bosque de las Constituyentes, se entuba bien la zona de Empalme y sale de vuelta en el shopping, en el Portal. Claro. Enfrente al Hospital de Niños, y ahí ya encara para el río. Toda esa zona está. Ese entubamiento es el que colapsó, colapsó en los años 60 y colapsó en el año 80, que es en el 86, que es cuando construyen la represa. Pero esta es del 31, que es el hecho que nos convoca, 31. No nos olvidemos. ¿Qué pasó en el año 31? ¿Por qué elegir esta, digamos? Porque es el primero de un ciclo de la década del 30 que va a culminar con la gran obra del entubamiento, que va a resolver durante unos años el problema, y porque yo tenía que elegir un hecho puntual, y entonces elegí las del 31, que fueron 2 en enero. Eso es tener mala suerte. Con lo cual yo después habilito una posibilidad que se me ocurrió leyendo estas cosas. Mis abuelos vivían ahí en el barrio, en Arroyito, en el Ludueña, y se fueron a Buenos Aires en la década del 50, por ahí se fueron a Buenos Aires. Como tanta gente que se fue. Y yo después se me ocurrió pensar que muchos de esos migrantes internos pueden haber tenido una causa como estos que se llaman hoy desplazados ambientales. Ajá. Vos vivís en un lugar. Totalmente. Los de Melingüe ni hablar ahí cerca de tú. Uh-huh. Sí. Esos son hoy se usa desplazados ambientales, pero no leí nada que piense a los migrantes internos como desplazados ambientales. En el sentido, gente que se inundaba o que no tenía agua. Siempre se piensa en el cabecita negra que se fue a Buenos Aires a trabajar en la fábrica, bla, bla, bla. Esa leyenda. Como si el trabajo fuera lo que movía la migración y no necesariamente, como decís, probablemente el agua. haya ambientes desfavorables en general. Desfavorables, tal cual. Ciclos de como sequía. Porque sí. así como en los campos tenés ciclos de inundación, tenés la niña y tenés el niño. Entonces,
Me parecía que había una beta ahí interesante, pero yo no la voy a seguir esa beta porque es muy larga. Teléfono para historiadores e historiadoras que quieran trabajar sobre las migraciones internas como desplazados ambientales. Pero bueno, lo concreto es que en el año 31 ya comienza a plantearse el tema con fuerza en el Consejo Deliberante y empiezan a realizarse investigaciones de los especialistas, de los ingenieros de la municipalidad, para ver cómo se atendía este problema. Sobre todo en el Ludueña, porque viste que el Saladillo no está entubado. Como más bien barrancoso, el tema era controlarlo un poco, que no siempre se pudo, porque hubo muchos años en que se inundó fuerte el Saladillo. Pero este punto del Ludueña es un punto muy vulnerable, sobre todo con barrios que después sí, esos barrios sí tienen identidad inundado. De hecho, tienen el NUMAIN, Nunca Más Inundaciones en Empalme Graneros, que es una entidad que es muy fuerte y que tiene unos discursos muy presentes permanentemente. Cada vez que pasa algo en la cuenca del Ludueña, NUMAIN hace escuchar su voz porque ellos tienen la experiencia de la memoria del barrio inundado, que es una experiencia muy traumática porque perdés todo, y además el hecho y la nobleza de que no querer que otro lo pase. Claro. Porque vos podés decir, yo ya lo pasé y ahora está en la represa y no me inundo más. Pero ellos también lo dicen diciendo, pero hay gente que se va a inundar. Entonces no lo hagan no por mí, no solo por mí, sino porque esta gente se va a inundar, tiene su casa, saben lo que es perder todo y no son jodidos. Y no quieren que les pase a otro, que ese es un gesto de amor hacia la comunidad que valoro mucho. Estamos hablando con Pablo Suárez, historiador e integrante del IGIR. Estamos justamente en la columna de investigaciones sociohistóricas regionales. Pablo, para terminar te quería preguntar sobre ¿por qué el agua? ¿Qué te trajo a vos, te atrajo a vos justamente en este camino solitario de investigar el agua? ¿Qué encontraste vos en el agua como prisma para leer la historia también? El agua es un gran organizador del espacio. Y como vemos, desorganizador también. Es un polo de atracción de la gente. Pensaba en las primeras poblaciones argentinas, todas en torno a los ríos. Y después en base con agua dulce cerca, digamos, es importante. Y también porque a medida que avanza la historia de la humanidad, la historia de los países, de las ciudades, uno puede ver que las formas de acceso al agua de las determinadas poblaciones tiene que ver con la desigualdad, digamos. La gente sí que las feministas decían, cuando empezaron las feministas, los estudios sobre el feminismo, los 60, decían, ¿querés ver qué tan justa o injusta es una sociedad? Fíjate cómo trata a las mujeres. Y ahí tenés una pauta de qué tan justa o injusta es. Y después los del agua le agregan un poco algo de eso. ¿Querés ver qué tan justa es una sociedad injusta? Fíjate qué acceso al agua tienen los que peor agua tienen. Total. Y ahí vas a ver qué tan injusta es. Entonces me haces acordar un texto de Fander que es Manifiesto acerca del agua, que un poco habla de todo esto desde un lugar político y poético, que es un poco el modo corazón de Fander, sí. Exactamente. Y me haces acordar a Lacan, ¿no? Lacan hablaba de... Otro que hay que citar siempre, no nos olvidemos. de la basura y de los muertos, ¿viste? ¿Qué hacen las sociedades con esas dos cuestiones? Sí, bueno, y con el agua, bueno, pasa esto, digamos, ¿no? Creo que es interesante por eso, es un buen delineador de la justicia social y de la igualdad en la sociedad, y es interesante, me pareció que estaba interesante, está poco explotado, ¿viste? Cuando uno elige un tema siempre trata de que sea original, de que no estar recorriendo otros, entonces me pareció que estaba bueno y le dediqué unos buenos años y le pienso dedicar todavía muchos años más al tema. Bueno, te esperamos próximamente para seguir hablando entonces del agua y la historia de la ciudad, así que gracias Pablo por pasar. Gracias a ustedes. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.